Bueno, buenas noches mis hermanos. Bienvenidos al estudio de jueves de Salmos. Hoy nos acompaña mi querido hermano Jorman, muy amado, muy querido. Hoy nos va a dirigir hoy en el estudio del Salmo 20. De verdad que ha sido una bendición para nosotros compartirlo y estudiarlo y pues dárselo a ustedes de modo de enseñanza. ¿Cómo están, mi hermano? Bien, mi hermano, gracias al Señor. Bien. Buenas noches, mis hermanos. El Señor les bendiga y como dijo mi hermano, pues qué buen tiempo para nosotros el acercarnos a la palabra del Señor, el acercarnos a los salmos. Y bueno, mis hermanos, como decía mi hermano, esta noche vamos a precisamente hablar de los salmos. Y vamos a hablar del Salmo 20, mi hermano. Salmo 20. Entonces, pues yo creo que dar inicio para no largar. Sí, Señor. Entonces yo voy a orar. No sé, se me vino a la mente eso del tiempo en televisión es corto, pero no sé dónde lo escuché, no sé dónde lo escuché para decir. Pero bueno. Entonces, mi hermano, ¿hola? Sí, mi hermano, oro, entonces Iniciamos. Señor, damos la gloria y la honra a ti, Padre. Te exaltamos, Señor. Damos las gracias, Padre, por permitirnos este tiempo, Señor, junto con nuestros hermanos, para dar la gloria a tu nombre a través de tu palabra, Señor. Guíanos, Padre, porque realmente necesitamos de ti, necesitamos de tu Espíritu, Señor, para poder hacer las cosas bien, Señor, porque en nuestras manos no la podemos hacer como es debido, Señor. Así que ayúdanos a nosotros, Señor, en medio de este estudio, Señor, para dirigir precisamente este capítulo 20, Señor. Y ruego, Señor, rogamos por nuestros hermanos para que ellos sean también edificados juntamente con nosotros, porque aunque estamos acá dirigiendo, Señor, nosotros también somos edificados con tu palabra. Así que exaltamos tu nombre, Señor, pedimos tu guía, pedimos que nos guíes en medio de la enseñanza, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo pedimos, Padre. Amén y amén. Bueno, mi hermano, pues si quiere me hace el favor y me Inicio con la lectura. ayuda con la lectura, sí, Señor. Bueno, mis hermanos, entonces hablan sus Biblias en el Salmo 20. Entonces vamos a leer la palabra bajo la guía del Espíritu Santo. Bueno, Salmo 20. Que el Señor te responda en el día de la angustia, que el nombre del Dios de Jacob te ponga en alto, que desde el santuario te envíe ayuda y desde Sión te sostenga, que se acuerde de todas tus ofrendas y haga aceptable tu holocausto, que te conceda el deseo de tu corazón y cumpla todos tus anhelos. Nosotros cantaremos con gozo por tu victoria y en el nombre de nuestro Dios alzaremos bandera. Que el Señor cumpla todas tus peticiones. Ahora sé que el Señor salva a su ungido, le responderá desde su santo cielo con la potencia salvadora de su diestra. Algunos confían en carros y otros en caballos, pero nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios confiaremos. Ellos se doblegaron y cayeron, pero nosotros nos hemos levantado y nos mantenemos en pie. Salva, oh Señor, que el Rey nos responda el día que clamemos. Amén, mi hermano. Amén, ¿no? Bueno, mis hermanos, pues mirando este salmo vemos una división en el salmo, ¿no? Vemos que del versículo 1 al 5 está hablando el pueblo. Vemos que del versículo 6 al 8 está hablando el rey David. Y en el versículo 9 está hablando el rey y el pueblo. ¿Y por qué yo digo todas estas cosas así? Bueno, precisamente, hermano, porque este es un salmo de David. El autor es David, es una oración. Y digamos, es un salmo que expresa confianza en el Señor. Digamos, es un salmo que ayuda, digamos, o que muestra la ayuda del Señor en aquellos que confían en Él.
en cómo Él actúa en favor de aquellos que confían en Él, mi hermano. De hecho, leí una parte donde decía que este salmo se cree que era cantado cada vez que salían a la guerra. Y cuando el rey salía a la guerra, el pueblo cantaba este salmo. Tremendo, tremendo. Bueno, y también podemos ver que la escritura de este salmo es un poco diferente, ¿no? Vemos que es como si David, por decir, tomara las palabras del pueblo, hiciera memoria de ellas y las consignara allí en medio de este salmo. Él trae las palabras del pueblo de cuando él iba a la guerra, de cuando él iba a la batalla, y el pueblo oraba porque el Señor le guardara en medio de la angustia, porque el Señor respondiera, como estábamos leyendo ahorita, respondiera sus oraciones en medio de la angustia. Y el pueblo en oración respaldando a su rey, ¿no? Es claro como se ve. Claro. Y también, mi hermano, digamos, vemos a David, digamos, consignando las palabras del pueblo, teniendo memoria, recordando cómo su pueblo oraba por él, como decíamos, digamos, ahora mismo. Entonces, mi hermano, si me hace el favor, el versículo 1, para ya dar inicio como tal. Listo, perfecto. Salmo 20, versículo 1. Sí, señor. Que el Señor te responda en el día de la angustia, que el nombre del Dios de Jacob te ponga en alto. Sí. Bueno, en el tiempo de David, vemos que los reyes iban a la guerra. No es como en este tiempo, ¿no? Que un líder, un gobernante, no se expone al ardor de una batalla. Siempre estaba detrás, ¿no? Detrás. Pero no, en aquel tiempo los reyes tenían que ir a la guerra. Y podemos mirarlo en la escritura, hay muchos textos, pero nosotros vamos a escoger segundo de Samuel, capítulo 11, mi hermano, versículo 1. Segunda de Samuel 11:1, ¿sí? Sí, señor. Si quiere la parte B nada más, o si quiere leerlo todo por ahí. Vayan fan, dice Nico. Aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David permaneció en Jerusalén. Bueno, si ve lo que nos dice la parte A del verso, o sea, en el tiempo en el que los reyes Salen a la batalla. salen a la guerra, a la batalla, ¿no? O sea, que eso nos deja ver que los reyes iban A frentear. iban a la batalla. Digamos, y una de las estrategias, digamos, que tenía un ejército para debilitar al ejército enemigo, pues era eliminar al rey. O sea, su mirada estaba fijamente puesta por los combatientes en el líder, en el rey. Claro, porque era un golpe fulminante para Porque, el ejército, claro, ¿no? ese era su ánimo, ese era su lámpara, como dicen en algunas partes. Entonces, si esto lo podemos ver también en la misma palabra, mi hermano. Segundo de Samuel, Sí. capítulo 21, del 15 al 17, mi hermano. Listo. Segunda de Samuel 21, del 15 al 17. Sí, señor. De nuevo hubo guerra entre los filisteos e Israel. Descendió David con sus siervos y mientras peleaban contra los filisteos, David se cansó. Entonces Isbi-Benob, que era de los descendientes del gigante y cuya lanza pesaba 300 ciclos, que eran 3.4 kilos de bronce, y que estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Pero Abisai, hijo de Sarbia, vino en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron, nunca más saldrá a la batalla con nosotros para que no apague la lámpara de Israel. O sea, no lo querían dejar volver a salir a la pelear. guerra. Porque o sea, se acababa el ánimo para ellos, se acababa eso que le daba como ese ánimo de pelear. Sí, claro. ¿Sí ven? Entonces, ya vemos que el rey era de vital importancia en medio de una batalla, ¿no?
para un pueblo. Entonces por eso ellos, ahí donde exclaman en el versículo 1 del capítulo 20, estas palabras, digamos, que el Señor escuche, Que el Señor te responda en el día de la angustia, que en el nombre del Dios de Jacob te ponga en alto. o sea, por eso ellos dicen todo esto, por la importancia que tenía el rey en medio de la batalla para ellos. Entonces, incluso recuerdan a Jacob, ¿no? Sí, recuerdan sí. que ellos son una familia que viene de esa descendencia de Jacob, del patriarca Jacob, y dicen que el nombre del Dios de Jacob te ponga en alto, o sea, que David fuera puesto aún por encima de sus enemigos. Entonces, mi hermano, si me ayuda con el versículo 2, no señor, versículo 8, Pero de 2 Samuel. de segundo de Samuel, Listo, perfecto. capítulo 8, versículo 3 al 6 de segundo de Samuel. Listo. ¿8 qué, perdón? 8, 3 al 6. Del 3 al 6, listo, perfecto. Bueno, David derrotó también a Adad-Ezer, hijo de Reo, rey de Sobá, cuando éste iba a restaurar su dominio en el río. David le tomó 1.700 hombres de a caballo y 20.000 soldados de a pie. David desjarretó los caballos de los carros, pero dejó suficientes de ellos para 100 carros. Cuando vinieron los arameos de Damasco en ayuda de Adad-Ezer, rey de Sobá, David mató a 22.000 hombres de los arameos. Entonces David puso guarniciones entre los arameos de Damasco, y los arameos fueron siervos de David, trayéndole tributo, y el Señor ayudaba a David donde quiera que iba. En esto podemos ver cómo el Señor contestaba, digamos, esas oraciones. Y siempre el Señor Cómo el Señor a David donde quiera que iba, ¿no? en medio de la batalla, cómo lo guardaba en medio de la batalla. Entonces ahora sí podemos continuar con el versículo 2, mi hermano. Pues vaya, listo, Salmo 20, versículo 2. Sí, Señor. Que desde el santuario te envíe ayuda y desde Sión te sostenga. Bueno, cuando estas personas decían que desde el santuario te envía ayuda y desde Sión te sostenga, ellos tenían en mente, digamos, el tabernáculo de Dios, que era donde estaba la presencia de Dios. De allá el Señor te envía ayuda desde su presencia en el tabernáculo que estaba en Sión, dice ahí. Sí. Y tenemos por referencia a Sión, bueno, tiene mucho significado, pero nosotros tenemos por referencia a Sión como Jerusalén, ¿no? Ajá. Entonces, allá estaba el tabernáculo que David en alguna ocasión lo había llevado, y allá estaba el tabernáculo del Señor donde estaba su presencia. Y ellos exclaman: desde Sión te envié ayuda. La tenían clara, ¿no? Sí, Señor. Entonces, el versículo 3, mi hermano. Desde el versículo 5 al 13. El 3, sí, 23. Que se acuerde de todas tus ofrendas y haga aceptable tu holocausto. Bueno, también en este mismo lugar, pues, era donde se hacían los sacrificios, donde se llevaban las ofrendas. Entonces, ellos oraban también por eso, porque el Señor tuviera presente las ofrendas de David, tuviera presente los holocaustos de David. Y nosotros, mis hermanos, pues también trayendo a memoria, digamos, nuestra vida de creyente, tenemos que recordar, digamos, a nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes. Él vino, digamos, a luchar, a pelear una batalla por nuestros pecados, ¿no? Sí. Que esa batalla nos favoreció con su victoria a nosotros. Victoria total, ¿no? Victoria total. Entonces nosotros fuimos beneficiados por esa victoria del Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, pues continuamos con el verso 4, mi hermano. Que te conceda el deseo de tu corazón y cumpla todos tus anhelos. Tremendo, ¿no? Porque es difícil uno orar por una persona con estas
con estas palabras, que el Señor conceda el deseo de tu corazón. Es bastante difícil no orar así así sea por un hermano, porque aunque seamos creyentes, pues todavía está el remanente de pecado en nosotros, ¿verdad? Pero entonces tenemos que tener en cuenta a mi hermano y mis hermanos, que estas personas aquí están orando en un contexto, ¿no? Y en un contexto de guerra. En este contexto es en el que ellos están orando. Y el deseo del corazón de David en este contexto era, digamos, eliminar al enemigo del pueblo de Dios. Y esa era la voluntad de Dios. Para glorificar a Dios. Sí, claro, porque digamos, Dios, todo aquel que se hace enemigo del pueblo de Dios, se hace enemigo de Dios. Era igual, o sea, entonces esa era la voluntad del Señor. Digamos, estaban peleando realmente contra el Señor. Entonces, mi hermano, Pero sé que cree, mi hermano, que nosotros podríamos, perdón, me interrumpo, que nosotros podríamos usar esa oración, digamos, que te conceda el deseo de tu corazón. ¿Sabe por qué lo digo? Porque yo lo he escuchado muchísimo en los cumpleaños. Cuando usted se dirige a algún hermano de cumpleaños y le dice: feliz cumpleaños, hermano, que el Señor le cumpla los deseos de su corazón. Entonces, tiene mucha profundidad ese deseo, ¿no? pues, mi hermano, Digamos, porque en este contexto es increíble. No sé qué piensa de eso. bueno, mi hermano, digamos, si quiere, mi hermano, me ayuda con el Salmo 37, versículo 3 al 5, y ahí le voy a responder la pregunta que usted me acaba de hacer. Me va a dar un bibliazo, sí. Salmo 37, del 3 al 5, ¿sí? Sí, señor. Bueno. Confía en el Señor y hace el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Bueno. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él, que Él actuará. Bueno, cuando nosotros, digamos, rendimos nuestras vidas en fidelidad, como acaba de decir ahí usted en el Salmo 37, cuando nos deleitamos en el Señor, cuando confiamos en el Señor, ¿qué es lo que dice la palabra? O sea, entonces el Señor nos concederá las peticiones de nuestro corazón. Él te dará las peticiones de tu corazón. O sea que, digamos, en ese sentido, mi hermano, nuestras peticiones, cuando ya hay una fidelidad en el Señor, cuando nosotros confiamos en el Señor, cuando Él es nuestro deleite, digamos, esas peticiones en realidad no son de nosotros, en realidad es un don de Dios, porque eso lo dice el Salmo 37, ¿no? Acaba de decir: Él te dará las peticiones de tu corazón. O sea que son unas peticiones que en realidad no vienen de nosotros. No vienen de nosotros, porque nada bueno podría salir de nosotros. Nada bueno podría surgir de nosotros. Entonces, en ese sentido, mi hermano, yo creo que sí podríamos orar por las peticiones del corazón de una persona que cumpla cabalidad, digamos, como estos puntos. O sea, que confíe en el Señor, que sea fiel al Señor, y digamos, que guarde su palabra, que viva su palabra. Dentro de todo eso, que Él se deleite, que Él sea tu delicia, dice el verso, que Él se deleite en el Señor. Y ahí el Señor dará las peticiones. Dará las peticiones. Exactamente. Entonces, o sea, digamos, entonces el Señor va a cumplirlas, porque realmente Él fue el que se las dio. ¿Sí me entiendes? Entonces eso pasó con realmente, digamos, el Señor ponía en el corazón, bueno, del rey y de estos hombres que salían a la guerra, en el contexto de guerra, que ponía, o sea, el cuidar del pueblo del Señor, que era Israel. ¿Sí? Entonces, en ese contexto, que el Señor conceda las peticiones, que conceda el deseo de tu corazón, le dice en el capítulo 20, versículo 4, ¿no? Y bueno, y que David era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿no? Sí. Eso también quiere hablar mucho de eso, ¿no? Sí, claro, aunque tenemos que tener en cuenta también, pues, sus pecados y todo eso. Sí, no, eso no se deja hablar. Entonces, digamos, en ese contexto, podemos decir que David era
el Señor podía cumplir los deseos del corazón de David en ese contexto. Entonces, pues no sé si No, ya quedó claro. No, yo, pues para mí sí, no, pues voy a preguntarle a esa hermana que está ahí llegando a esa hermana. Listo, entonces, seguimos con El 5, mi hermano. 5, listo. Nosotros cantaremos con gozo por tu victoria y en el nombre de nuestro Dios alzaremos bandera. Que el Señor cumpla todas tus peticiones. Bueno, digamos, aquí ya nosotros vemos que nos podemos dar cuenta, ¿no? Cómo ha venido hablando el pueblo desde el versículo 1 hasta el versículo 5, porque aquí ya está esa palabra en plural, nosotros. O sea, hay una congregación, es como si, digamos, Hay un grupo. David está aquí con su ejército preparado para la guerra, ¿no? Para ir a la batalla. Y enfrente está su pueblo orando por él. Entonces, Qué respaldo, ¿no? sí, entonces hasta aquí vemos esa partecita de que está el pueblo orando por su rey. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el verso, mi hermano? Hágame el favor que te pregunte. Vuelvo a leer el 5. Sí, señor. Nosotros cantaremos con gozo por tu victoria y en el nombre de nuestro Dios alzaremos bandera. Que el Señor cumpla todas tus peticiones. Se ve el clamor que estaba haciendo el pueblo, ¿no? Sí, y hay como una seguridad, ¿no? en la victoria que va a dar el Señor en medio de la batalla. Dicen que alzaremos Porque de bandera. antemano ellos dicen, cuando tú regreses de la batalla, es lo que le digo, o sea, bueno, poniéndolo para Parafraseando. sí, eso. Entonces, cuando tú vuelvas victorioso de la guerra, nosotros vamos a agitar las banderas y nosotros vamos a cantar alabanzas a nuestro Dios, al nombre del Señor. Y era algo de lo que usted decía en la introducción, era de la confianza en la ayuda del Señor, ¿no? Sí, claro. O sea, era una confianza total que aún David transmitía al pueblo, y el pueblo definitivamente oraba por su líder, pero con una confianza total de la victoria. No era de que el Señor clamando y no, era realmente el pueblo clamando por su líder y confiando en que el Señor les iba a ayudar y les iba a respaldar a su rey. Entonces, digamos, nosotros también enfrentamos a diario batallas. Está todavía el remanente de pecado. Remanente que es... Está el mundo pecaminoso en el que nosotros vivimos. Entonces, todos nosotros a diario enfrentamos luchas. Quizás no sea en ese contexto de guerra física, sí, pero claro. Sí. Y nosotros, mi hermano, pues también cantamos, ¿no? Nosotros también, bueno, no agitamos bandera, pero sí cantamos alabanzas en nombre de nuestro Señor Jesucristo por lo que Él hizo en la cruz, Sí, por todo lo que Él hizo en la cruz por nosotros, y aún nosotros cantamos, ¿no? Por aquello que Él hará al final, cuando Él vuelva. ese glorioso día. Sí, Él nos aliviará de todo, toda esta carga. Y yo agitaré mi bandera. Pues mira, hermano, en esto yo creo que Pablo nos recuerda en Tesalonicenses precisamente, digamos, algo de su venida, ¿no? Entonces me gustaría leerlo en Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 6 al 10, mi hermano. Segunda de Tesalonicenses 1, del 6 al 10. Sí, señor. Perfecto. Porque después de todo es justo delante de Dios que Él pague con aflicción a quienes los afligen a ustedes, pero que Él les dé alivio a ustedes que son afligidos y también a nosotros cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego. Hasta 10, ¿no? Sí, hasta Dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser
admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por ustedes. Así es, mi hermano, esto nos recuerda que al final, ¿cómo va a ser para aquel ejército enemigo del Señor, no? Y por ende, pues, enemigo de nosotros también. Excluidos de la presencia del Señor, no hay nada más terrible que no estar apartado de la presencia del Señor. Y al contrario, nosotros los creyentes estaremos en su presencia. Nos gozaremos, lo admiraremos a él, dice el texto. Y alzaremos bandera. Versículo 6, hermano. Versículo 6 del Salmo, ¿sí? Sí, Señor. Ok. Listo, 6. Ahora sé que el Señor salva a su ungido. Le responderá desde su santo cielo con la potencia salvadora de su diestra. Bueno, o sea, habíamos dicho en el versículo anterior que el pueblo, desde el 1 hasta el 5, era el que estaba hablando, era el que oraba. Ahora vemos ya en este versículo 6, vemos la singularidad, ¿no? Es una sola persona la que está hablando, y es David, precisamente el autor del Salmo, el que está hablando, ¿no? Vemos que el rey habla, digamos, exaltando también el nombre de Dios. Me gustaría que mi hermano me iba a decir algo. Sí. Y bueno, ahora sé que el Señor salva a su ungido, o sea, enfatiza la confianza que tiene. Y ahora sé, o sea, después del respaldo que le da el pueblo en oración y como que esa confianza se ve reflejada en ese salmo también por David, ¿no? Y lo que su merced dice que esta ya es la parte donde David habla, Sí. y dice que él responderá desde su santo cielo con la potencia salvadora de su diestra. O sea, no hay nada más poderoso que manifestar ese poder de Dios en David y la confianza que él tenía en que el Señor le va a dar la victoria. Claro, y también vemos, mi hermano, digamos, que él enfoca su mirada digamos, él dice, él responderá desde su santo cielo, ¿no? Entonces, él le dice a su pueblo, bueno, mi pueblo dijo que el Señor respondería Desde el santuario. desde el santuario, desde Sion. Así es. Pero no solo desde allá, también desde su santo cielo, él responderá. O sea, aquí también podemos ver como la omnipresencia del Señor que puede estar también en muchos lugares, ¿no? Sí, claro. Aunque aquí precisamente pueden dos lugares donde estaba los santos, su santo cielo y el tabernáculo que estaba, digamos, en el lugar santuarísimo, el santuario. Digamos, mi hermano, me gustaría que me leyera el capítulo 16 de primero de Samuel, versículo 13, recordando precisamente cómo es ungido el rey David, cómo es escogido el rey David por Dios. Okay. Bueno, primero Samuel 16, 13, ¿sí? Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. Bueno, segundo de Samuel, capítulo 5, versículo 1 al 3. 5 del 1 al 3. Entonces todas las tribus de Israel fueron a David en Hebrón y le dijeron: aquí estamos, hueso suyo y carne suya somos, ya desde antes, cuando Saúl aún era rey sobre nosotros. Usted era el que guiaba a Israel en sus salidas y entradas, y el Señor le dijo: tú pastorearás a mi pueblo Israel y serás príncipe sobre Israel. Vinieron sobre todos los ancianos de Israel al rey de Hebrón, y el rey de David hizo un pacto con ellos en Hebrón delante del Señor. Luego ungieron a David como rey sobre Israel. Ahora, en estos textos Samuel refiriéndose a ungido, porque dice: yo ahora sé que el Señor salva a su ungido. Entonces vemos cómo el Señor ungió a David. Primero se nos muestra que Samuel va y lo unge con aceite.
era la parte como externa, la parte que estaba reflejando lo que estaba sucediendo interiormente en David, porque dice que vino el Espíritu del Señor sobre él y digamos, y desde ahí en adelante, ¿no? O sea, que no se apartó de él, Así es. desde ahí en adelante. Pero nosotros también pues nos recuerda eso al Rey perfecto, ¿no? Al Rey de Reyes, a nuestro Señor Jesucristo, como Él fue también ungido por Dios, como fue ungido por su Espíritu. Digamos, David es una sombra, o es un tipo de Cristo, mirándolo desde este punto de vista. Un tipo de Cristo, y digamos lo podemos ver también por la misma palabra. Si quiere, mi hermano, me acompaña a Isaías 61, versículo 1 y 2. Y ese texto es refiriéndose a Cristo, ¿no? Precisamente. Isaías 61, versículo 1 y 2. okay. Y el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran. Bueno, ese texto, ¿por qué decimos nosotros que se refiere a Cristo? Porque es como si Cristo tuviera hablando a través del profeta Isaías, como Dios lo ungió a él. Y nosotros podemos decir que está escrito porque precisamente que la misma palabra, da a conocer que aquí se está refiriendo a Cristo, porque el mismo Cristo cita este texto en el Nuevo Testamento. Si mi hermano me hace el favor, Mateo, capítulo 11. Mateo 11, sí señor, Mateo 11. Versículo 5. Si quiere lo coge desde el 4 como para coger un poquito más de contexto. 4 y 5. Sí, señor. Jesús le respondió: vayan y cuenten a Juan lo que oyen y ven. Los ciegos reciben la vista y los cojos andan. Los leprosos quedan limpios, los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Bueno, él está recordando las palabras de Isaías en este texto de Mateo, cuando Juan le manda a preguntar que si él era el que había de venir o si esperaban otro. Sí. Él lo que le dice es: vayan y díganle, y cita Isaías. No le da otra respuesta, sino cita Isaías. Entonces, por eso sabemos que es el Señor y que fue ungido por Dios. También, mi hermano, el Salmo 2 me hace el favor. Salmo 2. Sí, señor, verso del 6 al 9. 6 al 9. Pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. 6 y 7. 6 al 9. Ok. Pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya, y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro y los desmenuzarás como vaso de alfarero. Bueno, también podemos decir que es Jesús a quien se está refiriendo allí. ¿Por qué? Porque, digamos, a David no se le prometió ni a ningún otro rey por herencia a las naciones, sino a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Sí. También el Salmo, también en ellos sí se cita, digamos, el Salmo 2. Si quiere lo leemos, hermano. Claro. Hechos capítulo 13. Hechos 13. Versículo Sí, versículo 33. Hechos 13, 33.
Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Leo el 32 como para un poquito de... porque es que dice ahí como que Dios la ha cumplido. Nosotros les anunciamos las buenas nuevas de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado. Porque la referencia que usted hacía era a la que citaba el Salmo, ¿no? Sí, señor. Así, ¿de dónde se está refiriendo aquí? Refiriéndose a Cristo. A que el Salmo 2 se estaba refiriendo a Cristo. Eso está diciendo ellos. Versículo 7, mi hermano. Algunos confían en carros y otros en caballos, pero nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios confiaremos. Bueno, digamos, todos esos pueblos que estaban alrededor de Israel tenían su confianza puesta en su Caballos, carros, sí, ejércitos, todas sus armas que tenían ya de guerra, que en ese tiempo bueno, eran sus carros, sus caballos, como dice precisamente la palabra. Pero David dice, nosotros confiaremos en el nuestro Señor Dios, confiaremos. Y porque él dice esto, pues él era conocedor de la palabra también, como buen judío, ¿no? Y digamos, él debía tener, digamos, en su mente, en su memoria, la ley de Dios. Por allá en Deuteronomio, mi hermano, si me hace el favor, Deuteronomio capítulo 17, versículo 16. 16. El Señor había prohibido a los reyes tener muchos caballos. Entonces, como para que quizás eso no le fuera a jugar una mala pasada y ellos fueran a confiar en eso y apartar su confianza del Señor. Ok. Que no se vayan a enorgullecer con su que pongan la confianza en sus armas y sus caballos. Bueno, leamos. 17, 16. Sí, Señor. Dice: además, el rey no tendrá muchos caballos, ni hará que el pueblo vuelva a Egipto para tener muchos caballos, pues el Señor te ha dicho, jamás volverán ustedes por ese camino. Sí, Señor. Sí, o sea, que el mandato, ¿no? Sí, y era un mandato, el Señor estaba dentro de su ley. Y el versículo 8, mi hermano. Ellos se doblegaron y cayeron, pero nosotros nos hemos levantado y nos mantenemos en pie. O sea, David miraba lo que había pasado con aquellas personas que confiaban en sus caballos, con aquellos ejércitos. Ver cómo eran derrotados y cómo caían derrotados, cómo caían. Y ellos, y él veía cómo el Señor los sostenía y los mantenía firmes, y cómo los guardaba, digamos. Por eso, digamos, ahí se muestra la confianza que ellos tenían en el Señor y cómo el Señor los respaldaba, aun cuando no tenían ese armamento que podían tener aquellos que estaban alrededor de ellos, ¿no? Y supongo que los ejércitos eran bien armados los que se enfrentaban contra el pueblo de Israel, con muchos caballos, con mucha gente, las lanzas, todo ese tema. Claro, pero ellos confiaban en aquel que tiene todo, el control de todo, ¿no? Y que todo lo que acontece está, digamos, en control del Señor. Aún esos caballos eran creación del Señor, son creación del Señor. Sí, claro. Y, digamos, ellos podían hacer la voluntad del Señor también. Y aún en esa derrota de los caballos, de los ejércitos, el Señor era glorificado, ¿no? Sí. Porque la confianza, y lo dejaba claro la palabra, la confianza no estaba en esos caballos, la confianza debería estar en el Señor. Y por eso nosotros nos mantenemos firmes, porque estamos confiando en nuestra confianza. Y David podía haber doblegado el ejército de el suelo, sí, el ejército enemigo. Sí, Señor. Maravilloso. Bueno, el versículo 9, ya llegando casi al final, mis hermanos. Salva, ese es chévere. Salva, oh Señor, que el rey nos responda el día que clamemos. Así es.
Es como una exclamación, ¿no? Es como si el rey junto con su pueblo, después de haber dicho todas estas palabras, exclamaron: salva, oh Señor, salva, oh Dios, salva, oh Señor. Y después siguen exclamando que el rey nos responda. Y David sabía que pues no se estaba refiriendo a él, porque precisamente eran las palabras de David y las palabras del pueblo. Que el rey supremo, el rey que está por encima de todo rey, que él nos responda ese día en que nosotros clamemos a él. Así es. Es tremendo, mi hermano. No, tremendo, porque ahí confirmando la unión del pueblo y el rey y de su líder, confiando en que el Señor les iba a responder, Sí, señor. y que el Señor iba a responder el día que ellos iban a clamar. Sí, Señor. Y si ustedes van hacia atrás, ya habían clamado. Sí. ¿Ya habían orado? Ya ellos habían hablado todo, y es como la parte ya final para La cereza en el pastel. para ellos partir a la batalla. Entonces, mi hermano, pues tomando, digamos, algunas aplicaciones, nosotros podríamos, digamos, orar, mirando que este capítulo habla de la confianza en el Señor. Podríamos orar por nuestros hermanos, pero no principalmente. Este capítulo se enfoca como que al rey, a los líderes, ¿no? Entonces nosotros también podríamos orar por nuestros líderes, por nuestros pastores y por algunos hermanos que tienen algún liderazgo dentro de la iglesia. Digamos, ellos también tienen sus batallas, ¿no? También luchan con su pecado todavía. Lo que dijimos ahorita, también está este mundo de maldad en el que nosotros vivimos. Ellos también están en este mundo y también luchan con las cosas de este mundo. Y la responsabilidad de la iglesia en orar, ¿no? Claro. Esa responsabilidad. ¿Cómo se ve esa congregación? Digamos, nosotros como congregación orar por nuestros líderes, digamos, ellos se enferman también. Entonces yo creo que como aplicación es tener en cuenta esas oraciones por nuestros hermanos, por nuestros líderes, porque el Señor les guarde, porque el Señor les capacite y que les ayude en medio de esas batallas que no son físicas, como decía usted ahorita, son unas batallas espirituales y que todo creyente la tiene. Todos nosotros tenemos esas batallas. Entonces, que los líderes están encabezando y los líderes y los que tienen algún, y ustedes que tienen algún liderazgo, de pronto uno los ve como como algo ahí, como que no les pasa el agua, ¿no? claro. pero están en lucha y están en batalla y como usted dice, se enferman, pasan necesidades y todo, y pues la iglesia y la responsabilidad de nosotros como iglesia es orar por ellos, orar por nuestros pastores, Sí. orar por Es que el Señor les respalde, aún en la palabra, que les guíe. Hablando nosotros ahorita, aunque tenemos muchas responsabilidades con ellos, pero hablando ahorita principalmente del contexto, del salmo en el que estamos Pues está para la aplicación. Sí, como la aplicación de orar por ellos. Digamos, igual ellos son los que en cierta forma nos están guiando, y orar por eso, porque el Señor también los guía a ellos, que sea el Señor el que guíe, digamos, ese camino por donde ellos nos van a guiar a nosotros también, Así es. en cierta forma. Entonces, hermano, esa es la invitación, mirando este salmo. Pero también podríamos traer aplicación para alguien que no es creyente. Podríamos traer alguna aplicación. Quizás hay muchas personas que, bueno, no vamos a hablar ahorita de que confían en sus caballos ni en sus carros. Pero si no, hay mucha gente que confía en el dinero, confía en su trabajo, confía en muchas cosas que existen en este tiempo, ¿no? Entonces, todas esas cosas, digamos, no van a ayudar o no te van a ayudar a ti, que estás apartado de Cristo, no te van a ayudar en el día de la ira. El día de la ira va a llegar. Si son vanas, son cosas vanas. Son cosas pasajeras. El día de la ira va a llegar. Y si tienes la confianza puesta, digamos, en estas cosas, no vas a salir bien librado. O sea, excluidos de la presencia de Dios. El único que puede librar a estas personas del día de la ira es nuestro Señor Jesucristo. Sí, En Él es que tienes que poner tu confianza. Entonces, esa es la invitación para ti, para que te acerques a Cristo
y pongas tu confianza en Él. Entonces me gustaría que mi hermano, ya para terminar, nos leyera nuevamente Primera de Tesalonicenses. El texto que leímos, mi hermano, Primera de Tesalonicenses. Primera, es segunda, creo que es segunda, ¿no? En Segunda de Tesalonicenses, perdón, mi hermano, del 6 al 10. 6 al 10, listo, perfecto. Porque después de todo, es justo delante de Dios que Él pague con aflicción a quienes los afligen a ustedes, pero que Él les dé alivio a ustedes que son afligidos y también a nosotros, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego. Amén. Dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por ustedes. Amén. Entonces, digamos, rogamos porque te acerques al Señor y el Señor sea el que te pueda dar alivio. No hay otro camino, No hay otra forma. Porque siguiendo en el camino en el que está la persona, no todos los caminos conducen a Roma. Esa persona, digamos, si está poniendo su confianza en las cosas de este mundo y está apartada, acabaste de leer en el texto, ¿no? O sea, van a estar excluidos de Dios, pero van a tener un castigo eterno, no es un castigo temporal. Así que ven a Cristo, que en Él podrás tener salvación. Entonces, oremos, mi hermano. Gracias, Señor, por este tiempo. Exaltamos tu nombre por todo lo que haces por nosotros, Señor. Gracias por tu ayuda, Señor. Sin tu ayuda no podemos hacer las cosas, definitivamente. Padre, rogamos porque tu palabra, porque es tu palabra, Señor, traiga confianza en ti en medio de aquellos que la escuchan, Señor. Que pongan su delicia en ti, que pongan su fidelidad en ti, Señor. Que pongamos, Padre, porque también tenemos que incluirnos aquí. Pongamos nuestra fidelidad en ti, mi Señor. Y que los anhelos de nuestro corazón, Señor, sean conforme a tu voluntad, Padre. Que nosotros podamos glorificar tu nombre en medio de nuestras oraciones, Señor, que sean conforme a tu voluntad, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por nuestros hermanos, Señor, y ayúdanos a seguir adelante, Señor, aún en medio de nuestras batallas, aún en medio de nuestras luchas, Señor. Danos esa confianza en ti de que tú nos llevarás hasta el final, Señor, y aún más allá, Padre. Así que la gloria sea a ti, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, mi hermano. Gracias, mi hermano, Gracias por todo. Bueno, mis hermanos, gracias. Que el Señor les bendiga. Y bueno, vamos a traer el último anuncio que queda, que es la reunión del domingo, la reunión dominical. Entonces la invitación es para que estén ahí desde las 7:30, mis hermanos. Yo creo que el resto de anuncios empezarán del domingo en adelante. Sí. Entonces, que el Señor les bendiga, mis hermanos, y muchas gracias por este tiempo. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y para los entendidos les traspaso un abrazo aquí. Entonces, para los entendidos, hasta luego, mis hermanos. Nos vemos el domingo. Chao, a las 7:30.